Entonces, lo que estábamos, pues, para ir rápido de la clase pasada, espérense, aquí pongo el... Listo, ahora sí. Entonces, así como para que les quede también en las notas y como recordaréis de la clase pasada. Y recuerden que habíamos dicho que, pues así como cálculo diferencial, ¿sí? Entonces lo principal era la derivada, que siempre se pensaba como una pendiente. ¿Sí? Entonces nosotros queríamos calcular ahora integrales, donde la noción principal, ¿sí?, sería entonces, pues la idea sería calcular áreas. Entonces la vez pasada habíamos hecho como un ejemplito que, pues, si nosotros teníamos la gráfica de una función, entonces acá f de x, ¿no?, y entonces quisiéramos calcular el área entre un a y un b, pues teníamos varias opciones para calcular esa área. Entonces la primera que habíamos dicho es que, pues, se podía dar como una cuadrícula, ¿sí?, así, como algo así, como pum, 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 y así. Y para aproximar el área, esencialmente era como contar cuadritos, ¿sí?, como algo así, pero pues les había mencionado que realmente lo que usualmente íbamos a hacer era entonces no utilizar cuadritos, sino barras. ¿Ves acá? Barras de este estilo, así como pum, 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 pum. Y habíamos mencionado entonces que decíamos que una función, nos acá, definición, f es integrable, y aquí lo mencionábamos, de a b, ¿sí? Sí, y pues acá la vez lo hicimos pues con el ejemplo, era como con los del detalle más explícito, pero pues acá simplemente era que lo voy a mencionar así, como aproximar por arriba es lo mismo que aproximar por abajo. Entonces, el primer ejemplo, que ese fue el que hicimos la vez pasada, fue que si nosotros teníamos la función, aquí que sería la función f de x igual a x, de tal manera que tuviéramos acá un triángulo, habíamos dicho que el área, ¿sí?, de esa región, entonces, el área de esa región sombreada, pues por lo que es un triángulo sabíamos que era un medio, pero esto era lo que llamábamos la integral de 0 a 1 de x, ¿no? Pues acá sería como de la función de x, de la función, pero pues acá sería, pues como la función es x, sería de x de x. Entonces acá les recuerdo, acá hago el dibujito rápido, a ver. Lo que hacíamos es que lo partíamos en intervalos, ¿no? Entonces lo primero que hicimos, pues como para coger como un poquito de la intuición, era partirlo así como en tres barras, ¿sí?, utilizar tres barras. Entonces, por ejemplo, cuando se aproximaba por arriba, aquí nosotros teníamos 0, 1, 1 tercio, 2 tercios. Entonces aproximarla por arriba sería aproximar esta área usando estas barras. Entonces, aquí esa área sería, aquí sería este, por ejemplo, de acá, tiene estos anchos, es 1 tercio, entonces acá quedaba 1 tercio por, y las alturas, bueno, la altura era 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios,
Entonces el área era 1/3 por 1/3 más 1/3 por 2/3 más 1/3 por 3/3, ¿no? Pues digamos, la idea era calcular esto y no solamente utilizar, entonces acá lo voy a mencionar, acá es como aproximar por arriba, ¿sí? Pues por lo que estamos poniendo las barras por encima de la función en todo el intervalo. Y después nosotros hacíamos entonces este de acá, que era que si el triángulo se partía en n intervalos, entonces acá empezaba en 0, después acá 1 sobre n, 2 sobre n, y así. Entonces utilizando estas barritas, pues había una barrita que iba de i menos 1 sobre n hasta i sobre n, que era la barrita i, y hasta la última barrita, que esta vendría desde n menos 1 sobre n hasta 1, ¿sí? Y el área, ¿sí? Pues con esas barritas quedaba la sumatoria con i igual a desde 1 hasta n de 1 sobre n por i sobre n, ¿sí? Que entonces era igual a 1 sobre n al cuadrado de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de i, ¿sí? Tal cual, igual. Y decíamos entonces que teníamos que hacer un límite, entonces calculamos. Entonces el límite cuando n tiende a infinito de esas aproximaciones, ¿sí? Pensando que entre más delgadita fuera la barra debería haber sido mejor. Entonces acá esto quedaría el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n al cuadrado de la sumatoria de n, bueno, de i desde 1 hasta n de i, que habíamos dicho que esto era, entonces esta sumatoria de acá habíamos dicho que quedaba n por n más 1 dividido 2, y por lo tanto ahí pues, este límite nos quedaba 1/2, y por lo tanto hacíamos lo mismo con la sumatoria, pero por abajo nos daba otra vez 1/2 y obteníamos que, voy a ponerlo acá mismo, aproximando por abajo, y por lo tanto decíamos entonces que la integral desde 0 hasta 1 de x era entonces 1/2. ¿Listo? Bueno, ahí resumí como en 10 minutos un poco la clase pasada para que quede también acá este archivo, yo seguramente se los envié. Pero entonces ahora sí vamos a iniciar, pues porque habíamos dicho que pues este ejemplo era sencillito, obviamente que nosotros podíamos calcular el área de ese triángulo sin necesidad de ponernos a hacer cosas acá con sumatorias, con límites. Sí, obviamente pues si esto solo nos sirviera para los casos sencillos, pues realmente no serviría. Entonces yo les dije que ahora vamos a revisar este de acá. Queremos ahora utilizar la función f de x igual a x al cuadrado. ¿Listo? Y queremos calcular entonces el área para esa región sombreada, la región que estaría por debajo de la parábola y desde 0 hasta 1, ¿sí? Entonces esa área, noten que ya no hay una manera, por decirlo así, obvia de saber cuánto es que sería. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a mirar nuestras aproximaciones por arriba. ¿Sí? Entonces,
Entonces, para hacer nuestra aproximación por arriba, pues si quieren podemos empezar a hacemos la misma de hacer primero 3 intervalos y después para n, o pues que mejor hagámoslo sobre todo con este como para que lo recuerden. Entonces hagamos el dibujo más grandecito. Entonces, si estuviéramos utilizando 3 intervalos, tendríamos acá 0, acá 1. Sí, de hecho, voy a copiar y pegar. Sí. Tendríamos desde 0 hasta 1, y si estuviéramos utilizando 3 intervalos, aquí vendría, por ejemplo, bueno, acá voy a exagerar un poquitico más. Algo así. Aquí vendría un tercio, un medio, 2 tercios. ¿Sí? Entonces, la primera barrita sería esta de acá. Entonces, la aproximamos con el pedazo, por decirlo así, más grande. ¿Sí? La segunda vendría siendo, pues por decirlo así, la altura más grande, como de tal manera que esté por encima de toda la función en ese intervalo. Y aquí esta de acá. Listo, entonces aquí estamos utilizando la función, otra vez, recuerdo acá, f de x igual a x al cuadrado. Entonces, las barritas, ¿cuánto debería ser el ancho de las barritas? Un tercio, esas son fáciles. Acá. Entonces, el ancho es un tercio. Y las alturas. Entonces, por ejemplo, de la primera barrita, noten que cuál es el punto más alto de la función entre 0 y un tercio. Pues en un tercio, ¿no? Y en un tercio, ¿cuánto sería el valor de la función? Un noveno. ¿Sí? Pues un tercio al cuadrado, que sería un noveno. De la segunda barrita, ¿cuál sería la altura? 2 tercios al cuadrado, que sería entonces 4 novenos. Y de la última barrita, la altura debería ser 1. Entonces ahora la idea es, si estuviéramos trabajando con n barritas, ¿sí? A ver. Aquí así como, aquí tuviera 1 sobre n, 2 sobre n, así hasta i menos 1 sobre n, i sobre n, y así hasta n menos 1 sobre n. Entonces, la primera barrita, ¿qué altura tendría la primera barrita? Bueno, de pronto antes de eso, el ancho, ¿ese cuánto serían n barritas? ¿De qué ancho cada una? 1 sobre n. Entonces así. Y ahora, la primera barrita, ¿qué altura debería tener? 1 sobre n al cuadrado. La segunda barrita, 4 sobre n al cuadrado. La barrita i, ¿qué altura debería tener? Exactamente. I al cuadrado dividido n al cuadrado. Y la última barrita acá quedaría entonces n menos 1 al cuadrado dividido n al cuadrado, la altura. Por lo tanto, vamos a calcular este valor que habíamos dicho como u, que sería entonces el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual. Entonces acá vamos a sumar todas las áreas de las barritas, pero acá entonces como las barritas están ordenadas, entonces desde la primera barrita hasta la barrita n. ¿Sí? Sí. Esa última altura no es un plano. Ay, otra vez la embarré acá, esta altura sí es 1, gracias. Sí, ahí la altura debería ser 1, la embarré yo. Gracias. Ahora acá el límite cuando n tiende a infinito de la suma de las áreas de las barritas, entonces desde la barrita 1 hasta la barrita n, y la barrita i, entonces ¿qué área debería tener? En general, una barrita con índice i, pues el ancho 1 sobre n, y si es la barrita i, pues ¿qué fue lo que dijimos?
pues que tiene una altura de i al cuadrado dividido n. Por lo tanto, esto quedaría límite cuando n tiende a infinito de 1 dividido n al cubo por la sumatoria de i igual a 1 hasta n de i al cuadrado. Y pues acá, pues nada que hacer aquí, pues si ustedes recuerdan acá, pues acá toca sumar estas de acá, toca sumar los primeros números naturales desde 1 hasta n. Esto era lo que yo les había mencionado de la vez pasada aquí, que por ahí tenía que salir un 3, porque pues yo les expolié la respuesta. Yo les dije que este de acá tenía una interpretación como geométrica, porque la vez pasada cuando queríamos hacer la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de i, pues utilizamos como rectángulos. Yo les dije que acá se podía utilizar pues trucos también geométricos, así como con cubitos, ya no rectángulos, sino cubitos. Pero acá vamos a hacer como, pues las cosas vamos a hacerlas geométricamente. Entonces acá vamos a hacer el cálculo de esta sumatoria. Listo. Hay relativamente varias maneras de hacerlo, ¿sí? Una de las maneras de hacerlo, por ejemplo, es darse cuenta que n más 1 al cubo menos, bueno, esto de acá viene siendo n al cubo más 3n al cuadrado más 3n más 1. Y por lo tanto tendríamos que n más 1 al cubo menos n al cubo debería ser igual a 3n al cuadrado más 3n más 1. Y esto de acá pues es un truquito que uno usualmente se aprende con estas, pues cuando uno quiere calcular en general estas sumatorias como de i a la algo, ¿sí? Y esto sirve por esto de acá. Noten que acá, por ejemplo, voy a empezar a escribir algunos. Entonces, por ejemplo, acá yo tendría que 0 al cubo menos 1 al cubo sería igual a 3 a la 1 al cuadrado más 3 por 1 más 1. El siguiente, por ejemplo, diría que 2 al cubo, bueno, espérense, la hice al revés, acá es 3 al cubo menos 0 al cubo, ahora sí. Después tendríamos que 2 al cubo menos 1 al cubo sería igual a 3 por 2 al cuadrado más 3 por 2 más 1. Después se diría, por ejemplo, que 3 al cubo menos 2 al cubo sería igual a 3 por... espérense, acá creo que la estaba embarrando. Sí. Es que acá es por decirlo así, ¿cuál sería el n que estoy utilizando? Entonces acá lo voy a anotar. Si estoy tomando esta fórmula con n igual a 1, a 0. Si fuera con 0, entonces acá debería venir 0 y 0. El siguiente con n igual a 1, coger esta fórmula y escribirla, acá quedaría así, acá un 1, acá un 1. Y ahora sí, 3 por, este sería n igual a 2, aquí quedaría 3 al cubo menos 2 al cubo, sería 3 por 2 al cubo más 3 por 2 más 1. ¿Listo?
Y entonces la idea es que vamos a llegar hasta un k. ¿Sí? Entonces acá si yo pongo, si seguimos así, entonces por decirlo así como n igual a k, vamos a llegar hasta k más 1 al cubo menos k al cubo, debería ser igual a 3 por k al cuadrado más 3 por k más 1. Y aquí lo que vamos a hacer es sumar todo. ¿Sí? Si sumamos todo, noten que voy a sumar este más este y así hasta este. ¿Sí? Noten que por ejemplo cuando sume este más este me quedaría el 1 al cubo, se va a cancelar. Cuando yo sume este, el 2 al cubo se cancela. El único que va a quedar va a ser el más grande que tengamos al cubo. Entonces cuando sumemos toda esta columna, entonces acá lo voy a poner así como sumamos por columnas. De esta primera columna lo que nos va a quedar va a ser k más 1 al cubo y lo voy a escribir así como menos 0 al cubo. Este es el que es un poquito más difícil de ver. Las otras son un tricito más fáciles. Noten que, por ejemplo, si sumo toda esta columna, ¿qué es lo que nos va a quedar? Pues es 1 más 1 más 1 más 1 más 1. ¿Cuántas veces? Pues noten que sería hasta k. Entonces este de acá quedaría k. Esta columna, ¿qué quedaría? Pues noten que hay un 3 que está apareciendo en todo. Entonces se puede factorizar y va a quedar 3 veces algo. ¿Qué sería? Noten que aquí sería 1, bueno, 0 más 1 más 2 más 3 más 4 hasta k. Entonces acá quedaría la sumatoria desde i igual a 0 hasta k de i. Y, a ver, vamos a hacer un poquitico. Aquí pues vendría el otro. Cuando sumemos esta columna, ¿sí? Noten que quedaría 3 por la sumatoria desde i igual a 0 hasta k de i al cuadrado. Y entonces de aquí, ¿qué es lo que estamos obteniendo? Reorganizando que 3 veces la sumatoria desde i igual a 0 hasta k de i al cuadrado debería ser igual a k más 1 al cubo más 3 veces la sumatoria desde i igual a 0 hasta k de i, pero acá realmente no es más sino menos, por lo que lo tuve que pasar al otro lado, menos k. Y aquí, sí, pues nada, aquí nos tocaría hacer aquí esto así. La sumatoria desde i igual a 0 hasta k de i al cuadrado sería k más 1 al cubo dividido 3 menos la sumatoria desde i igual a 0 hasta k de i, que de hecho esto sabemos que sería, esto sería k por k más 1 medios menos, bueno, acá esta sería la sumatoria, aquí como estábamos dividiendo 3, con este 3 se va, entonces simplemente queda esto, sin añadirle más, y este último, pues sí, como no tiene este 3, quedaría menos k tercios. ¿Sí? Entonces, la sumatoria desde i igual a 0 hasta k, esto de acá lo voy a expandir, quedaría, bueno, de i al cuadrado, quedaría k al cubo dividido 3 más k al cuadrado más k más 1 menos k al cuadrado más k dividido 2 menos k dividido 3. Entonces acá en total quedaría k al cubo dividido 3. Los términos que vienen con k al cuadrado, aquí viene este
y este. Entonces tenemos un 1 menos un medio. Entonces los voy a señalar como con este y con este término. Obtenemos este término que sería 1 menos un medio k al cuadrado más el término de k sería como este y este, que entonces quedaría y el otro y este de acá. Entonces más, si quieren así lo voy a escribir, 1 menos un medio menos un tercio, ¿sí? Que entonces esto quedaría, bueno, esto por k más, y aquí le había embarrado, esto no era un 1 sino un tercio, ¿sí? Entonces acá esto quedaría k al cubo dividido 3 más, bueno, acá realmente menos un medio k al cuadrado más, aquí quedaría pues todo dividiendo sextos, quedaría 6 sextos menos 3 sextos menos 2 sextos, esto quedaría más un sexto de k y más un tercio. Acá yo hice la cuenta, realmente si estilo esto fuera como, esto es el tipo de cosas que uno puede buscar por internet, o digamos si fuera como un parcial que yo les daría, ¿no? Digamos, este es el tipo de cuentas que son un poquito cansonas, pero pues noten que aquí nos tocó hacer esto, pues porque cuando estemos calculando integrales con estas sumatorias, pues de seguro salen sumatorias de este estilo y pues no podemos hacer nada más sino pues hacer esto como a la mala. Entonces esto de acá pues lo voy a dejar chiquito porque pues no es como lo central. Pero de acá entonces lo que nos importa es que aquí nosotros sabemos entonces calcular la sumatoria desde i igual a 0, pues que es lo mismo desde i igual a 1 hasta acá de i al cuadrado. ¿Cuánto nos dio? Esto de acá, y de hecho esto lo voy a poner de una manera distinta, ¿sí? Esto de acá, entonces la sumatoria desde i igual a 0 o desde 1 hasta, en general, bueno, acá lo voy a poner hasta un n de i al cuadrado. Esto es igual a k al cubo tercios más, y lo voy a poner así, o grande de, no k sino n, más o cuadrado de n al cuadrado. Y esto es una notación, si alguna vez, pues acá hay gente de sistemas, esto es, por decirlo así, términos con n al cuadrado o más pequeños. ¿Sí? Entonces, pues acá tenemos términos con n al cuadrado, con n y con n a la 0. Lo que sucede es que esto no va a importar. ¿Por qué? Porque en lo que estamos interesados, ahora otra vez lo vuelvo a recuperar, es en el límite cuando n tiende a infinito de 1 dividido n al cubo por la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de i al cuadrado. Aquí haríamos límite cuando n tiende a infinito, entonces de, lo voy a poner así, n al cubo tercios más o grande de n al cuadrado dividido n al cubo. Lo que sucede entonces es que cuando n tiende a infinito, pues si nosotros tenemos cosas del estilo n al cuadrado dividido n al cubo, todas esas cosas tienden a ser 0. Cosas del estilo n dividido n al cubo, también eso se va a ir para 0. Lo único que nos importa es el término que viene con n al cubo, ¿no? Nosotros habíamos hecho como una versión que era como dividir arriba y abajo por n al cubo. Esa también funcionaba, pero aquí
Lo importante es que este límite da 1/3. ¿Listo? La otra es que si nosotros... Bueno, preguntas hasta acá. Este pedacito, noten que este que hicimos acá con el cálculo de esa sumatoria de los del cuadrado es mucho menos intuitiva que con la sumatoria de i, ¿no? Pues porque en ese nosotros teníamos como geométrico, como con cuadritos, rectángulos, pues era mucho más fácil. Acá es un proceso, por decirlo así, algebraico largo. Entonces, si quieren lo pueden pensar así. Yo simplemente les doy la fórmula para esa sumatoria, ¿sí? Ignorando el proceso que hicimos para sacar esa sumatoria. ¿Alguna pregunta? Listo. Esta es la aproximación por arriba. Ahora, si acaso tocaría revisar la aproximación por abajo. Por abajo. Entonces, la aproximación por abajo, aquí tendríamos lo mismo. Entonces tendríamos aquí 0, 1, 1 sobre n, 2 sobre n, así hasta una barrita i menos 1 sobre n, i sobre n, y aquí n menos 1 sobre m. Entonces, si estuviéramos aproximando por abajo, la primera barrita, pues el ancho ya sabemos que siempre va a ser como 1 sobre n, ¿no? El alto de la primera barrita, 0. El alto de la segunda barrita, 1 sobre n al cuadrado, ¿sí? El ancho de la tercera barrita, el ancho de la barrita i sería i menos 1 al cuadrado dividido n al cuadrado, y la última barrita quedaría n menos 1 al cuadrado dividido n al cuadrado, y por lo tanto el número L, esa aproximación que queremos hacer por abajo, sería límite cuando n tiende a infinito de, entonces la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de 1 sobre n por, y aquí sería la altura de la barrita n, que sería entonces i menos 1 al cuadrado dividido n al cuadrado. Entonces quedaría límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de, bueno, acá se puede factorizar un 1 dividido n al cubo por la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de i menos 1 al cuadrado. Entonces, esta sumatoria realmente va a sumar unos cuadrados. Va a empezar en 0 al cuadrado, después 1 al cuadrado. Entonces acá 0 al cuadrado más 1 al cuadrado más, ¿y hasta dónde va a llegar? Pues el último sería n menos 1 al cuadrado, exacto. Y acá quedaría, entonces esto sería lo mismo que el límite cuando n tiende a infinito de 1 dividido n al cubo por la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de, bueno, hasta n menos 1 de i al cuadrado, que entonces esto sería el límite cuando n tiende a infinito de 1 dividido n al cubo de, y lo voy a poner así como n menos 1 al cubo dividido 3 más o de n al cuadrado, ¿sí? Ahí salen unos términos, pero esos términos pues no, todos son cuadráticos o menores, ¿sí? Por lo tanto, aquí pues uno podría hacer como un pasito extra si quisieran, como el límite, de hecho lo voy a poner acá, límite cuando n tiende a infinito
de 1 sobre n al cubo, y aquí esto sería n al cubo dividido 3 menos menos n al cubo menos n al cuadrado más n menos 1/3 más o de n al cuadrado. ¿Sí? Entonces, este n menos 1 al cubo tercios, noten que realmente esto va a ser n al cubo tercios más factores que vienen con n al cuadrado o más chiquitos. Todos estos factores realmente no nos van a importar. Y por lo tanto, este límite, ¿cuánto creerían que debería dar? Pues noten que esencialmente es solo como si tuviéramos estos dos términos, ¿no? N al cubo dividido 3n al cubo. Entonces el límite debería quedar 1/3. Yo estoy haciendo esto, de pronto si alguito pues les pregunté de así calcular integrales con límites y con sumas, pero yo sé que no es trivial, yo sé que esto es complicadito. Realmente lo más importante va a ser, ahorita más, de hecho, la segunda mitad de la clase va a ser, pues, cómo vamos a poder evitar este tipo de cosas. ¿Listo? Pero entonces, aquí tenemos que, entonces, como u es igual a L, ¿sí? Entonces, pues decimos que la integral desde 0 hasta 1 de, entonces acá quedaría la integral desde 0 hasta 1 de x al cuadrado de x sería entonces 1/3. ¿Hay una pregunta hasta acá? Listo. Ahora vamos a mencionar esto de acá, ¿sí? Y en general, ¿sí? Entonces más bien así. La integral realmente es un, entre comillas, lo voy a poner así como área con signo. Y aquí es esencialmente una cosa, y es que cuando se permite, entonces se permite que f de x sea estrictamente menor que 0. ¿Qué quiero que noten acá? Por ejemplo, ¿qué sucedería si nosotros tuviéramos acá una función así, f de x, de tal manera que quisiéramos hacer el mismo procedimiento de las barritas, pero con esta de acá? Entonces, imaginen que acá viniera, por ejemplo, esto sería 0 y digamos que acá esto sea un 1. Noten que aquí, si nosotros hiciéramos el procedimiento de las barritas, si estuviéramos aproximando la función por abajo, o bueno, por abajo, noten que las barritas serían de este estilo. Algo así. ¿Sí? Sí, así. 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 Y así. Noten que entonces acá
si hiciéramos exactamente el mismo procedimiento, ¿cuál sería la altura para estas barras que estoy señalando? ¿Sí? Noten que la altura, pues uno sí podría dar un número, por decirlo así, no podría pensarlo como en un valor absoluto, pero noten que aquí uno también lo puede pensar aquí con alturas. ¿Sí se está viendo la zona? Sí. Altura estrictamente menor que 0. ¿Sí? Si nosotros hacemos ese mismo procedimiento, lo que va a suceder entonces es que la integral, entonces acá lo voy a volver a poner así. Si aquí viene entonces 0 y aquí viene 1, realmente lo que va a suceder es que vamos a tener dos regiones. Entonces acá voy a poner como una región 1 y una región 2. Entonces pongámoslo con aquí. Y aquí una región 2. ¿Sí? Pues, ¿qué es lo que va a suceder? Noten que aquí, como estamos utilizando alturas negativas, el área, por decirlo así, estaría quedando negativa. Y aquí, como estaríamos utilizando alturas positivas, quedaría pues un área, por decirlo así, positiva. Realmente, ¿qué es lo que nos estaría dando la integral? La integral desde 0 hasta 1, bueno, vamos acá que esto sea f de x, nos estaría, entonces la integral desde 0 hasta 1 de f de x sería lo igual a menos el área de esa región 2, bueno, de esa región 1, perdón, más el área de la región 2. ¿Listo? Eso es como una de las primeras cosas que uno se da cuenta, que el procedimiento que nosotros estamos utilizando para calcular la integral sí va a ser un área siempre y cuando la función sea estrictamente positiva. ¿Sí? O sea, si en ninguna parte la función es negativa, pues precisamente el área que va a dar, el valor que da la integral es un área. Si la función tiene un pedazo donde sea negativa, entonces va a dar si tiene un pedazo donde sea negativo, la integral realmente va a ser, uno coge las áreas que están por encima del eje X, calcula todas esas áreas, las suma y le resta las áreas que estén por debajo del eje X. ¿Hay una pregunta entonces hasta acá? Listo. Este es un detallito o simplemente para mencionar, es posible utilizar entonces integrales con funciones que tengan valores negativos. Ahora vamos a mencionar acá, vamos a mirar, tratar de ver el teorema fundamental del cálculo. Listo. Entonces, la idea es que nosotros sabemos calcular integrales, pero no solamente queremos utilizar estas integrales, queremos crear una función que calculemos a partir de integrales. ¿Sí? Entonces, vamos a dar una función f de x, ¿sí? Y vamos a asumir que sea integrable por ahora lo voy a poner acá, 0, integrable de 0 a t para todo t mayor que 0.
¿sí? Y a partir de esta función vamos a definir una nueva función. F mayúscula, que es una función de los reales en los reales, tal que definimos f evaluada en un t como la integral desde 0 hasta t de f de t de t. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros estuviéramos asumiendo que la función f de t siempre fuera positiva, digamos algo de este estilo, ¿cómo es que yo podría calcular esta nueva función f mayúscula? Entonces, si yo me doy un t, lo que yo calculo entonces sería el área de esta región, ¿sí? Entonces acá tendríamos una región R, ¿sí? Y f de t sería entonces esa área, ¿sí? Pues asumiendo como aquí pues estamos asumiendo que pues lo estamos interpretando como simplemente el área, o si lo quieren pensar con áreas con signos, pero pues acá, si quieren por un momentico lo pueden pensar como f de t mayor o igual que 0. ¿Sí? La cosa, y pues bueno, esto ya es, ese tipo de demostraciones es un poquito más complicado. El hecho es que nosotros vamos a tener que esta función que estamos definiendo, si f de x es integrable, ¿sí? Y de hecho, lo que va a suceder es que la función f mayúscula va a ser derivable, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, vamos a poner, hay varias condiciones. La condición más usual que vamos a poner es que aquí tenemos un teorema. Este pues no es el teorema fundamental, sino este es un teorema, ¿sí? Teorema chiquito. Si f es continua, ¿sí? Entonces f de t es derivable. ¿Segundito? Sí. Listo. Entonces estamos diciendo que si nosotros tenemos una función, ¿sí? Esta nueva función que nos estamos creando es la función nueva que nos estamos haciendo debería ser una función entonces, si f es continua, entonces si la función que va dentro de la integral es continua, esa función nueva que nos estamos creando es derivable. Y aquí vamos a utilizar otro teorema también, ¿sí? Y es que si f es continua, entonces existe, más bien así, no es si es continua, sino si f es integrable, primero, de a b y continua, entonces aquí quedaría que la integral desde a hasta b de f de x es igual a f de c, f de c por
B menos A para algún C entre A y B. Este de acá no lo... El teorema anterior, lo que les mencioné, ese sí es como más complicadito, tocaría revisar bastantes cosas, ¿sí? Pero este de acá al menos sí podemos dar al menos una justificación por encimita, ¿sí? Y es que este es como el extremo, ¿sí? Entonces si nosotros acá tenemos, aquí lo voy a poner A y B y algo así, ¿sí? Entonces, llamemos esta región R, ¿sí? Y noten que, por ejemplo, ustedes pueden poner algo de este estilo. Acá pueden poner un rectángulo grande y un rectángulo chiquito. Noten que si ustedes el área del rectángulo amarillo, entonces va a ser menor o igual que esa integral, ¿sí?, de f de x y va a ser menor o igual que el área del rectángulo verde. ¿Sí? El teorema lo que dice, entonces, dice que hay un área, que hay un rectángulo el teorema dice que hay un rectángulo con la misma área, con exactamente la misma área. Y bueno, esto esencialmente ¿por qué va a suceder? Pues porque si ustedes tienen acá el rectángulo, ¿sí?, entonces ustedes tienen el área que ustedes quisieran calcular, pues ustedes van a tomar acá por ejemplo un rectángulo. Ese rectángulo de ahí pareciera que tuviera como más área que el área que estamos buscando. Entonces pues ¿qué es lo que pueden hacer? Lo pueden bajar. Ese rectángulo de pronto está un poquitico arriba, entonces ¿qué es lo que pueden hacer? Pues lo bajan un poquitico más. Como que eventualmente ustedes tienen que llegar a un rectángulo que tenga el mismo área, ¿no? Porque si ustedes ya se pasan, ¿sí?, digamos llegan acá, este obviamente ya tiene menos área. En algún momento tuvimos que haber llegado a un rectángulo con la misma área. Y aquí viene pues el otro detalle, ¿no? Si yo tengo un punto, ¿sí?, que está entre el mínimo de la función y el máximo de la función en ese intervalo, por lo que la función es continua, en algún punto, noten que aquí la gráfica de la función toca a la parte de arriba del rectángulo. Y ese punto de ahí va a ser precisamente el número que llamamos C. Entonces, ¿cómo es que calculamos el C de este teorema? Llegamos, encontramos el rectángulo con la misma área, miramos dónde es que la función toca ese rectángulo, pues a la parte de arriba del rectángulo, y ahí encontramos nuestro C. ¿Sí? Sí, entonces acá
lo voy a escribir como la función toca el lado de arriba del rectángulo ese punto más bien así, y definimos C como la coordenada X de el punto del punto slash intersección. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos a mencionar un último teorema. Sí. Y es que la integral desde a hasta b de f de x más la integral desde b hasta c de f de x debería entonces ser igual a la integral desde a hasta c de f de x de x. Esta es una de las primeras propiedades de integrales. La estoy escribiendo acá. Porque la necesito en este momento, pero después vamos a hacer una lista como más larga, porque pues, realmente lo que les digo, por ahora por decirlo así, nuestra interpretación de integral realmente es problemática porque es muy difícil de calcular. ¿Sí? Esto va a cambiar con el teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? Esto de acá, la demostración, es que pues es esencialmente un solo dibujo. Es que si ustedes tienen una función f de x y ustedes tienen a, b y c, pues acá yo les voy a poner como región 1, región 2, y pues simplemente es darse cuenta que la integral desde a hasta b de f, bueno, lo voy a poner así, f de x es el área de la región 1, que la integral desde b hasta c de f de x es el área de la región 2, y la integral desde a hasta c de f de x, esto es el área de las dos regiones, ¿no? Entonces lo voy a poner así, el área de la región 1 unión región 2. Y claramente entonces la suma de las dos primeras es la tercera. ¿Sí? Con esto de acá, ahora sí vamos a mencionar el teorema fundamental. Entonces tomemos, ahora sí, f de x, bueno, f una función de los reales en los reales, y f también de los reales. Aquí pues, al menos lo estoy tomando por ahora como de los reales positivos, en los reales, con f de x igual a la integral desde 0 hasta x de, y aquí lo voy a escribir así como, bueno, más bien así, hasta un t, va a ser la integral desde 0 hasta t de f de x de x. Entonces, y aquí lo voy a poner como si f es derivable,
la derivada de f mayúscula es f minúscula. Aquí podemos asumir cierto tipo de cosas como para que f sea derivable. Si quieren podemos asumir, por ejemplo, que f sea continua. ¿Sí? Entonces acá, continua. ¿Sí? Varias maneras que esto se puede hacer, pero pues realmente con la gran mayoría de funciones que vamos a trabajar, usualmente ni siquiera vamos a pensar como en las condiciones, sino que simplemente vamos a decir, si tenemos una función definida por una integral, entonces cuando la derivemos, lo que nosotros tengamos adentro va a ser la derivada. ¿Sí? Y a ver, de hecho, otra versión que va a ser incluso más famosa, pues más usual que la piensen. Acá vamos a revisar un poquito por qué. ¿Sí? Noten que si quisiéramos calcular la derivada f', ¿sí?, en un t, esto por definición sería el límite cuando h tiende a 0 de la integral desde 0 hasta t más h de f de x menos la integral desde 0 hasta t desde f de x, bueno, de f evaluada en x de x, todo esto dividido h. Por lo tanto, noten que aquí por este primer teoremita, ¿sí?, noten que aquí les voy a hacer como el dibujito allá al lado, tendríamos como a0, a t y a t más h. ¿Sí? Noten que acá abajito va a ser algo muy similar acá, vamos a tener dos regiones. Tengan en cuenta entonces que la suma de las áreas de las dos regiones chiquitas es el área de la región grande. Entonces bajémoslo acá. Entonces noten que si yo estoy restando el área de la región grande, si a la región completa yo le estoy restando la primera región, pues ¿qué me va a quedar? Pues el área de la segunda. Y aquí quedaría entonces límite cuando h tiende a 0 de, entonces acá quedaría la integral desde 0 hasta, no desde 0, sino desde t hasta t más h de f de x dividido h. Pero entonces, por el otro teorema que hicimos, este de acá, ¿sí?, la integral la podemos calcular con un punto que está en el intervalo. Entonces, esto quedaría el límite cuando h tiende a 0. Entonces, ¿cuánto sería la base de la integral? Pues la base del rectángulo sería h. Entonces, esta integral debería quedar, pues, si quieren lo ponemos así como este de acá se calcula con un rectángulo de base h por un teorema anterior. Y esto quedaría h por f de c dividido h con c en el intervalo t más h. Entonces noten que esto sería el límite cuando x tiende a 0 de f de c con c que pertenece a ese intervalo. ¿Sí? Ahí aquí no es x sino h. Noten que c realmente no es independiente de h, ¿no? Entre más chiquito hagamos c,
entre más chiquito hagamos h, pues el c que de pronto tendremos que coger es distinto. Lo que sí sabemos es que está entre t y t más h. Como la función es continua, cuando h tiende a ser 0, pues noten que aquí tendería a ser f de c, pues f de t. Y queda. Noten que entonces acá, que es lo que acabamos de calcular, que la derivada de f mayúscula sería f de f minúscula de t. Listo. Este es, bueno, hoy estamos haciendo como cositas más teóricas. Digamos, teorema fundamental del cálculo. Obviamente yo no les voy a poner en el parcial que me hagan una demostración de este estilo, ¿sí? Pero pues noten que esto es como importante como para que ustedes se den cuenta de algo. Noten que aquí, si ustedes ponemos acá, la manera en que usualmente se piensa, entonces el teorema fundamental del cálculo usualmente se piensa de esta manera. Entonces, es que si ustedes inician con f, una función de los reales en los reales, la integran, entonces ustedes obtendrían una f que vendría de los reales en los reales y la derivan. Ustedes vuelven a obtener la misma función. Entonces, va a haber una segunda forma de pensar el teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Y es que realmente uno piensa en integrales como, entonces, más bien acá. Las integrales se piensan como antiderivadas. En el sentido en que integrar es el contrario de derivar, ¿sí? Esto de acá, por ejemplo, puede ayudar en varias cosas. Entonces, aquí vamos a tener que ahorita hacer un cambio chiquito, ¿sí? Como para revisar una cosita. Pero, por ejemplo, si nosotros decimos aquí, si yo tengo que bueno, más bien, antes de analizar esto, ¿sí? Vamos a dar un teorema. Teorema que de hecho pues ni es, esencialmente no es un teorema, y es que, o sea, es algo como de cálculo sencillo. Entonces, si, y las voy a poner acá con mayúscula como f de t, entonces si f y g son tales que, entonces f y g son dos funciones que tengan la misma derivada, entonces que f' sea igual a g', entonces f de t menos g de t es una constante. Y esencialmente, ¿esto de dónde es que sale? Pues del hecho de que f de t menos g de t, si nosotros, bueno, más bien así como f menos g
Entonces, si tienen la misma derivada, la resta de las dos funciones que derivada debería tener, pues 0. ¿Sí? ¿Y cuáles son las únicas, si ustedes se acuerdan, cuáles serían las únicas funciones que tienen derivada 0? Las constantes, ¿no? Noten que aquí, por ejemplo, estamos asumiendo que las funciones son derivables, ¿no? Pues para que podamos hacer todo este tipo de cosas, pero pues si estamos hablando de la derivada, pues implícitamente estamos diciendo que son derivadas, que son derivables, perdón. Entonces, si la derivada es 0, esto implica que f menos g es una constante. Y ya. Entonces, vamos a mirar esencialmente esto. Vamos a mirar como el teorema. Este de acá arriba era el teorema fundamental del cálculo. Hay veces que lo dicen como teorema fundamental del cálculo como primera versión. Hay una segunda versión, entonces, que es la que vamos a mencionar acá, o teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? Y es que si nosotros tenemos f de t con f' de t igual a f de t, entonces hay dos maneras de describirlo, ¿sí? La manera más usual, ¿sí?, es que la integral de f de x desde 0 hasta t, ¿sí?, es igual a f de t más c. Entonces, si nosotros conocemos lo que uno diría, si nosotros conocemos una antiderivada de f, ¿sí?, de f minúscula, la integral, ¿sí?, va a ser la antiderivada, pero vamos a tener que tener cuidado con una constante, ¿sí? Esencialmente la demostración es el hecho que si nosotros tenemos acá la derivada desde 0 hasta t, la derivada de la integral desde 0 hasta t de f de x, la derivada es f, y si calculamos la derivada de f, ¿sí?, esto también de f mayúscula, la derivada es f minúscula. Luego, por el teorema anterior, la integral desde 0 hasta t de f de x menos f mayúscula evaluada en t es igual a una constante. ¿Sí? Y ahora sí vamos a empezar. Y vamos a ver entonces el poder, digamos, de esto de acá. Entonces acá, primer ejemplo. Entonces, si ustedes se acuerdan cuánto sufrimos calculando esta integral, ¿no? La integral desde 0 hasta 1 de x. Entonces, ustedes pueden darme una función que cuando yo la derive me dé x. Entonces, noten que cuando ustedes dan x al cuadrado, la derivada les está dando 2x, ¿no? Entonces, noten que no me pueden dar x al cuadrado solito. X al cuadrado menos. Esta integral de acá es, y de hecho acá lo voy a poner así en general, la integral desde 0 hasta t de x sería t al cuadrado medios más una constante. ¿Sí? Entonces acá viene, por ejemplo, el tipo de cosas que uno debería revisar, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos esto, pues lo primero que nosotros podemos dar es que la integral desde 0 hasta 1 desde x de x es igual a
1 medio más esa constante. Entonces pongámosle acá un nombre bien como K. Entonces noten que esencialmente ya tendríamos el valor de esa integral, pero tocaría encontrar el valor de la constante K, ¿sí? Pero noten acá una cosa: si ustedes calculan la integral desde 0 hasta 1, desde 0 hasta 0, noten que esto sería el área de una línea, ¿no? Entonces, esto es el área de una línea. Y el área de una línea pues, debería ser 0. Y esto debería entonces ser igual a 0 al cuadrado dividido 2 más k, que entonces sería k. ¿Sí? Con estas dos cosas que obtenemos acá, pues que la integral desde 0 hasta 1 de x sería entonces igual a 1 medio. Y con esto acabamos de calcular esa misma integral que nos demoramos como media hora mirando sumatorias, mirando que tuvimos que mirar esto de los cuadraditos, para arriba, para abajo, todo esto no lo borramos. Encontramos que esa integral es 1 medio. Vamos a mirar el otro ejemplo. La integral desde 0 hasta 1, ¿sí? La integral desde 0 hasta 1 de x al cuadrado de x. Habíamos dicho que esto era un tercio, ¿no? Entonces acá vamos a calcularlo utilizando el teorema fundamental del cálculo. Lo primero que vamos a mirar es que ustedes me pueden dar una función cuya derivada sea x al cuadrado, x al cubo, pero pues si fuera solito saldría 3x al cuadrado. Entonces, para que salga x al cuadrado solito, dividimos por 3. Entonces, como x al cubo tercios derivado es x al cuadrado, esto implica que la integral desde 0 hasta t de, y aquí quedaría x al cuadrado de x sería igual a t al cubo tercios más una constante. Y haciendo lo mismo, la integral desde 0 hasta 0 de x al cubo de x al cuadrado de x, esto sería 0, que sería igual a 0 al cubo tercios más k, que sería k. Y con estas dos cosas, noten que evaluando t igual a 1, quedaría que la integral desde 0 hasta 1 de x al cuadrado de x es igual a 1/3. ¿Sí ven que, por decirlo así, supremamente sencillo? Esto es lo que realmente vamos a tratar de hacer. ¿Sí? O sea, yo les doy, por decirlo así, obviamente cuando nosotros estábamos tratando de calcular como áreas, pues obviamente ahí sí tocaba hacer como, pues uno les justifica por qué uno tiene que pasar como por esas sumatorias, utilizar como las barritas, pero apenas llegamos al teorema fundamental del cálculo, pues muy honestamente a uno casi que se le olvida pues que eso es un área que estamos aproximando por barritas, que pues como se pueden dar cuenta, muchísimo más difícil hacerlo así. De hecho acá, pues lo voy a mencionar acá, definición. Una pregunta. Sí. Ahí se están restando, ¿cierto? Señor. Ahí las se están restando las constantes, ¿no? Entonces, aquí yo simplemente digo como la integral es la antiderivada más una constante arbitraria, ¿no? La cosa es que si yo acá estoy tomando, si yo evalúo t igual a 0, ¿sí? En t igual a 0 la fórmula debería seguir funcionando, ¿no?
Y entonces, cuando t es igual a 0, note que a la izquierda me da una integral desde 0 hasta 0, que decimos que es el 0 porque sería el área de una línea. Y a la derecha, pues evaluamos, ¿no? Tenemos un t al cubo dividido 3, que pues como estamos evaluando en 0, quedaría 0 al cubo dividido 3, que sería 0, y simplemente quedaría la constante. Entonces, como solo queda la constante, y al otro lado calculamos que era 0, la constante es 0, y por lo tanto, o sea, por decirlo así, la integral sería esto de acá. ¿Sí? Simplemente así, la constante como es 0 desaparece, y cuando evaluemos t igual a 1, da 1/3. Estas cosas de acá, por decirlo así, también da uno obtiene como la definición entonces llamamos, ¿sí?, la integral. Espérense un segundito, es que les busco el nombre porque como para estar exactamente igual, utilizar exactamente la misma notación del estilo. Un segundito. Entonces acá y la definición, entonces llamamos, ¿sí?, que la integral, bueno, más bien así, dada una función f decimos, bueno, llamamos más bien la integral indefinida a alguna derivada antiderivada más una c, ¿sí? Entonces acá, por decirlo así, es como la integral de f de x usualmente es, uno la escribe como una f mayúscula más c como refiriéndose a una constante, ¿sí? Después acá, por ejemplo, decimos que la integral indefinida de x, esto es x al cuadrado medios más c. Entonces acá, por decirlo así, la palabra indefinida lo que nos está diciendo es que no estamos dando como límites, no estamos diciendo desde dónde hasta dónde estamos integrando, sino simplemente es como la integral, así como la integral indefinida es tal valor. Entonces acá la integral desde de x y la integral indefinida de x al cuadrado de x es x al cubo tercios más c. ¿Listo? Entonces, ahora lo siguiente que vamos a revisar. Bueno, ¿hay una pregunta hasta acá? O sea, como lo que les digo, ¿no? Noten que la clase pasada y el principio de esta, pues fue como muy, bueno, vamos a calcular áreas, pero era hacer el camino difícil. De aquí en adelante vamos a empezar a utilizar, pues, propiedades, el teorema fundamental del cálculo, y noten que aquí viene una cosa y es que nosotros conocemos bastantes cosas de derivadas. Lo que sucede es que como integrar es el contrario de derivar, van a haber muchas cosas que van a ser, muchas propiedades de derivadas que vamos a poder reescribir como propiedades de integrales, ¿sí? Entonces vamos a revisar acá
algunas como... Entonces acá digo como de la integral definida o indefinida. Entonces acá es lo que uno dice, habíamos dicho, indefinida era sin límites de integración. Y aquí con límites de integración. ¿Listo? Entonces, ahorita habíamos revisado, por ejemplo, que la integral de... Entonces, habíamos revisado, acá por ejemplo vamos a mirar primero de integrales con límites. Entonces, por ejemplo, vamos a poner acá... Por ejemplo, vamos a mencionar que, bueno, si f de x es mayor o igual que 0 para x que esté en un intervalo AB, entonces pues la integral desde a hasta b de f de x es mayor o igual que 0. Este de acá, pues simplemente la integral es un área, ¿no? Este de acá se puede refinar un poquitico más, ¿sí? A que si f de x es mayor o igual que g de x para x que pertenece a b, entonces la integral desde a hasta b de f de x menos g de x es mayor o igual que 0. ¿Sí? Aquí hay una tercera. ¿Sí? Y entonces acá, si aquí, la integral, mencionemos por ejemplo la que habíamos mencionado, la que dijimos ahorita, la integral desde a hasta b de f de x más la integral desde b hasta c de f de x es igual a la integral desde a hasta c de f de x de x. Esa era la que ya habíamos mencionado, que era como partir por cuadritos. Vamos a mencionar esta otra, la integral desde a hasta b de f de x más g de x de x. Esto es igual a la integral de a hasta b de f de x más la integral desde a hasta b de g de x de x. Este por ejemplo es como cuando uno ya no tenemos como en el caso de arriba que tenemos como a, b y c, sino que tenemos simplemente un a y un b. La idea es que acá tenemos aquí algo así como tenemos a f de x y por acá arriba deberíamos tener a f más g. ¿Sí? Este de acá lo que realmente estaríamos haciendo es partir no en dos pedazos horizontales, sino en dos pedazos verticales. Entonces, la primera integral sería el pedacito de abajo y la segunda integral sería el pedacito de arriba. Ahí de pronto tocaría tener un tricito de cuidado como calcular la integral del pedacito de arriba, cómo calcular el área del pedacito de arriba, pero pues realmente no habría mayor problema, ¿no? Entonces es como el pedacito de arriba y el pedacito de abajo. La integral desde a hasta b
de una constante, entonces pongamos como k por f de x, esto es igual a k por la integral desde a hasta b de, aquí quedaría f de x de x. Las constantes van a salir sin ningún problema, ¿no? Noten que si ustedes lo piensan con las barritas, si ustedes cogen la función y la multiplican por 2, ¿qué es lo que va a pasar cuando usemos las barritas? Pues cada barrita se le duplica la altura. ¿Sí? Esto así. Y vamos a pensar, y acá ahora simplemente vamos ahora a analizar cómo relacionar las integrales definidas y las indefinidas, ¿sí? Y entonces acá lo voy a poner así como teorema. Si nosotros tenemos que f de t es igual a la integral indefinida, ¿sí? De f de x de x, ¿sí? Entonces noten que acá, por decirlo así, debería faltar como una c, ¿sí? Así, pues en general este de acá está bien determinado excepto por una constante. Entonces, si lo quieren poner acá más c, ¿sí? Entonces la integral desde a hasta b de f de t de f de x, acá de hecho también lo estaría utilizando con x. El t era cuando ponía el t en los límites de integración, ¿no? Si uno no tiene como límites de integración, uno utiliza el x sin problema, ¿sí? Entonces la integral desde a hasta b de f de x, esto es igual a f de b menos f de a. O equivalentemente, bueno, acá. La otra manera de escribir lo mismo, ¿sí? Es que si la derivada de f mayúscula es f minúscula, entonces la integral de a hasta b de f de x es igual a f mayúscula de b menos f minúscula de a. Esto de acá es esencialmente el detallito que estábamos haciendo arriba, que nosotros teníamos estas antiderivadas, ¿sí? Pero entonces la idea es que teníamos una constante extra. ¿Cómo es que uno encuentra la constante extra? Pues evaluando en el punto que uno tiene. Entonces, por ejemplo, acá vamos a hacer el ejemplo ahora sí con... Nosotros sabemos, ya habíamos dicho que la integral de x era x al cuadrado medios más c, y por lo tanto la integral desde 0 hasta 1 de x simplemente se va a poder calcular, y aquí uno usualmente lo escribe así como x al cuadrado medios evaluado entre 0 y 1, ¿sí? Entonces esto sería, esta igualdad de aquí es por definición, ¿sí? de esto de acá, de esa evaluación, esto sería lo que nosotros tenemos evaluado en 1, entonces 1 al cuadrado medios menos evaluar en lo de abajo, que sería 0 al cuadrado medios. Entonces quedaría un medio. Y el otro ejemplo es que la integral de x al cuadrado, la integral indefinida de x al cuadrado de x, quedaría entonces x al cubo tercios más c, y por lo tanto obtendríamos que la integral desde 0 hasta 1 de x al cubo de x sería entonces x al cubo tercios
evaluado entre 0 y 1. Que entonces esto quedaría 1 al cubo tercios menos 0 al cubo tercios, que queda entonces 1/3. ¿Señor? Esa sería la integral de 0 a 1 de x al cuadrado. O sea, De x al cuadrado, sí, gracias. Ajá, la embarré, gracias. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Listo, la otra clase entonces vamos a empezar a revisar, pues, digamos, la otra sí es como más importante, digamos, ya vamos a empezar a mirar cómo es que vamos a empezar a calcular integrales, propiedades, vamos a empezar a mirar como técnicas de integración, ¿sí? Porque pues aquí hay un detalle que sí es importante, y es que las propiedades de las integrales esencialmente son iguales de difíciles a las de las derivadas, ¿sí? O sea, es casi que reescribir una cosa que está en términos de derivadas, reescribirla en términos de integrales. Las propiedades no es que sean más difíciles, pero eventualmente vamos a mencionar el hecho que integrar sí es considerablemente más difícil que derivar. Yo les puedo dar una función relativamente sencilla y puede que eso no tenga una integral, lo que uno diría como conocida, ¿sí? Como es que uno puede escribir fácilmente. La otra clase sí, pues, vengan sin falta. Yo no les molesto por asistencia, pero la otra es bien importante. Hice las cuentas, al parecer vamos, no es la cuarta, esta no es la cuarta, sino al parecer es la quinta, ¿no? Eso significa que esencialmente nos toca hacer parcial cada mes. Entonces, a final del mes estaremos haciendo el primer parcial. Después, porque está a peniticas. El semestre al parecer se termina el 26 de julio. Entonces tenemos mayo, junio, julio. Tenemos 3 meses, 3 parciales. Al final de cada mes tenemos un parcial, ¿listo? Sí nos tocó correr un poquito, pero pues ahí vamos, ¿vale? ¿Tú nos compartes eso? Yo les comparto que sobre todo que yo sé que cuando yo escribo acá en la tablet, pues es un poquito más complicado para que ustedes copien.